Buenos días a todos y a todas. En este vídeo vamos a explicar cómo representar funciones a trozos. Hemos hecho un pequeño cambio respecto al índice. Si os acordáis, el índice que teníamos, que lo tengo aquí, es este de aquí, donde teníamos primero que íbamos a ver las características de la función y que a continuación íbamos a ver las funciones a trozos. Bueno, esta parte no es vuestra, esta parte es de los mayores, está utilizada para socio. Entonces, lo que voy a hacer va a ser cambiar estos dos puntos de orden, porque tras estar pensando esta Semana Santa, creo que es mejor que terminemos de ver toda la representación, que es la parte de funciones a trozos, y una vez que ya sepamos representar todas las cosas que tenemos que saber en este curso, veremos las características. Y de esta forma estudiamos las características de una función en las funciones que nosotros representamos. Entonces, funciones a trozos. Vamos allá. ¿Cuál es la diferencia entre una función normal y una función a trozos? Trozos. Pues una función normal, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, voy a cambiar de boli para que se vea un poquito mejor. Una función normal, que es lo que hemos trabajado hasta ahora. Pongo normal entre comillas porque, bueno, al final todas son normales. Lo que tenemos es, por ejemplo, y igual a 1 partido por x. ¿Qué significa esto? Que para todos los valores de x, menos el 0 porque aquí no existe, la y vale 1 partido por x. ¿Qué es una función a trozos? Una función a trozos es una función que está definida de forma diferente en dos o más intervalos o puntos de la recta real. Vale, ¿y esto qué es lo que significa? Pues lo que significa, y lo mejor que vamos a hacer es verlo con un ejemplo, es que tengo una función definida de esta forma. F de x igual a, pues por ejemplo, x más 1 si la x es menor o igual que 0, y por ejemplo x más 3 si la x es mayor que 0. ¿Qué significa esto? Significa que esta función, para los valores de la x que son menores o iguales que 0, es decir, hasta el 0 incluido, la función vale x más 1. Y para los valores de la x que son mayores que 0, la función vale ya no x más 1, sino x más 3. Podría ser x más 3, 2x más 3, 5x al cuadrado menos 3x, lo que sea. Es un ejemplo. Podrían ser diferentes cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a aprender es cómo representar esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, para que esto esté bien definido, el igual o lo tengo arriba o lo tengo abajo. No lo tengo en los dos sitios, porque cuando la x vale 0, o estoy en una función o estoy en la otra. No puedo estar en las dos a la vez nunca. Incluso aunque coincida el valor, nunca se pone en los dos sitios a la vez. Siempre o en un sitio o en el otro. Vale, pues una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es representar esta función. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es analizar qué tipo de funciones tengo y hasta dónde las tengo. Fijaos que lo que tengo es una función lineal hasta el 0 y luego otra función lineal diferente a partir del 0. Es decir, que vamos a hacer como si representásemos dos funciones diferentes, una en los números negativos y otra en los números positivos. Vamos a ello. La copio en la parte de atrás y la resolvemos en la parte de atrás. Supongamos que tenemos f de x igual a, hemos dicho, x más 1 y x más 3. Si x es menor o igual que 0, si x es mayor que 0. Esta era la función que teníamos. Vale, vamos a hacernos unos ejes de coordenadas aquí para entender qué es lo que estamos representando. Este eje por aquí y este otro eje por aquí. Lo marcamos 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este va a ser el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
y estas son. Fijaos que aquí voy a tener dos funciones diferentes, como hemos dicho. ¿Y dónde se separan? En el x igual a 0. Es decir, a partir de esta línea aquí, que en este caso coincide con el eje y, no tendría por qué, pero en este caso coincide con el eje y, a partir de esa línea tengo dos casos diferentes. Una función que vamos a hacer en rojo hacia este lado y otra función que vamos a hacer en azul hacia este lado. No es necesario hacerlo en colores diferentes, para nada. Es simplemente una ayuda para que entendamos exactamente en qué sitio estamos en cada caso. ¿De acuerdo? Entonces, como son funciones lineales, lo que vamos a hacer es trabajar directamente con tabla de valores. La primera función lineal que tenemos es f de x igual a x más 1. Que hemos dicho que era en rojo porque era para las negativas. Si hago una tabla de valores, pues x igual a x más 1 y puedo dar valores. ¿Qué valor vamos a dar? Siempre, 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 siempre importantísimo. Y lo apunto aquí para que no se nos olvide. Siempre, siempre damos los valores y les vamos a llamar frontera. ¿Cuáles son los valores frontera? Pues los valores donde la función cambia de una a la otra. En este caso, en el x igual a 0. Luego en otro ejemplo vamos a ver cómo puede haber más de un valor frontera. Siempre. Esto es importantísimo. Entonces, en el x igual a 0, la función vale 0 más 1, 1. Y ahora, ¿qué otros valores puedo dar? Pues como la x tiene que ser menor o igual que 0, puedo dar, por ejemplo, el menos 1 y el menos 2. No podría dar ni el 1 ni el 2 porque no están dentro de esta parte de la función. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, menos 1 más 1, 0, menos 2 más 1, menos 1. Estos puntos ya los puedo pintar. En el 0, 1, pues este punto de aquí. En el menos 1, 0, este punto de aquí. Y en el menos 2, menos 1, este punto de aquí. ¿De acuerdo? Estos serían mis tres puntos. Ahora, como es una línea recta, los puedo unir con mucho cuidado de no superar mi línea frontera, que en este caso es el eje y. Entonces, con esto tendría trazada toda la parte de la izquierda de la función, de los x menores o iguales que 0. Vamos a hacer ahora otra parte, en azul. Entonces tenemos que la función es f de x igual a x más 3. Y hacemos su tabla de valores. X igual a x más 3. Una vez que tenemos esta tabla de valores, damos valores. Siempre el valor frontera. 0, 3. Y podréis pensar, profe, pero es que aquí la x tiene que ser mayor que 0. El valor 0 no vale. Vamos a ver ahora cómo representamos eso. Vamos a dar dos valores más y lo vemos. Y ahora damos valores positivos, porque quiero los valores que sean x mayor que 0. Pues por ejemplo, el 1 que nos sale 4 y el 2 que nos sale 5. ¿Qué sucede con el 0,3? ¿Qué sería este punto de aquí? Que como el punto no está, lo que hacemos es lo mismo que hacíamos cuando trabajamos con ecuaciones. Y es que ponemos un punto hueco, un punto que no está, dejando el agujerito. Y ya los demás los podemos poner normales. El 1, 4 y el 2, 5. Y estos puntos los podemos unir. Aquí está la regla. Y tenemos la parte de la derecha de la función, de los valores de x mayor o igual que 0. Una recta y otra recta. Deberían haber salido más o menos paralelas, porque tienen la misma pendiente, pero bueno, al hacerlo en un folio y no con una hoja cuadricular, que queda un poquito mejor, este se ha desviado un poco y por eso no queda exactamente bien. Bueno, esta es la idea. Importantísimo. Tengo que empezar en el 0, aunque ponga x mayor que 0. ¿Y por qué os puede surgir la duda no empiezo en el 1? Porque si empezaréis en el 1, estaríais empezando en este punto de aquí. Y si yo dibujo desde este punto aquí hacia la derecha, fijaos que os habéis perdido todos estos puntos de aquí. Es decir, el 0,1, el 0,2, el 0,3, el 0,37, el 0,58. Todos esos valores son mayores que 0. Pero si yo empiezo en el 1, no los cojo. ¿De acuerdo? Entonces, un poco para resumir qué es lo que hemos hecho. Lo que vamos a hacer es, para representar una función a trozos,
bajo un poco que no se ve bien, una función a trozos. El primer paso, y esto no es nada que estemos escribiendo, sino que es simplemente una cuestión de observación. Analizar en qué intervalos está definida cada función. Aquí no hacemos nada, porque lo que he hecho yo antes de dibujar la línea puntada amarilla no es obligatorio. Eso es simplemente una ayuda para saber dónde estoy en cada caso. Entonces lo primero que hago es ver dónde está definida cada función. Eso es un estudio y eso no es algo que escriba, sino simplemente que pienso, que analizo. Segundo, representamos cada función por separado. Según las funciones que sean, cuadráticas, lineales, de proporcionalidad inversa, sabemos si las podemos representar pues directamente hallando el vértice y buscando unos valores, solo hallando valores, buscando las asíntotas, como sea. Representamos cada función por separado, con las reglas que ya hemos visto. Pero añadimos dos condiciones. Cada función está restringida a su intervalo. Esto era que la función roja me quedaba toda a la izquierda y no pasaba la línea en medio, y la función azul me ha quedado toda a la derecha y no pasaba la línea en medio. Y después también tenemos que saber que damos siempre los valores de los puntos frontera en una tabla de valores. Esto es para saber dónde empiezo y dónde acabo. Entonces no es que sean unos pasos estrictamente hablando, porque realmente todo lo que hacemos de escribir esto en el paso 2, que es ir viendo cada función por separado y restringirlas a su intervalo, pero bueno, nos puede servir como idea y como resumen de lo que hemos hecho. Mi recomendación es que las hagáis de izquierda a derecha. Siempre primero las que vayan a quedar con los números, las x negativas, después las x en torno al 0, después las x positivas. Es una forma de ser ordenado, desorganizado, organizada, y tenerlo siempre claro y ver que no me salto ninguno de los trazos. Pero bueno, ahora vamos a ver un ejemplo más en el que no tengamos solamente dos trazos, sino que tengamos tres trazos. Bueno, vamos entonces a ver un ejemplo donde tengamos tres trozos de la función. Supongamos que tenemos esta función de aquí, f de x, que va a ser igual a x menos 2 si x es menor o igual que menos 2, por ejemplo. 5 si menos 2 es menor que x, que es menor que 1. Y luego x al cuadrado menos 1 si la x, bueno, menos 3, para que no incidan justo el 1 y el 1, que no parezca que van en lo mismo, x al cuadrado menos 3 si la x es mayor o igual que 1. Fijaos que si me hago aquí en un lado mis ejes de coordenadas, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, graduamos siempre, indicamos el valor de la graduación, graduamos el otro eje, e indicamos el valor de la graduación. Vale, fijaos que si yo me quisiera hacer aquí de dónde a dónde va cada función, esto insisto, os lo hago ahora para que entendáis que es lo que estamos dibujando, pero luego cuando trazáis una función no se suele hacer, no se pone nunca, porque si no se confundiría con una asíntota. Esto será simplemente una ayuda que os sirva para, bueno, pues para saber dónde estamos representando. Fijaos que si yo hago aquí esta línea punteada, en el x igual a menos 2 y en el x igual a 1, lo que debería tener es una función a la izquierda de esta línea, que es la primera de aquí. Vamos a ponerla, por ejemplo, en color rojo.
luego ya en vuestro cuaderno, en los exámenes, el año que viene, en todo, se hace todo con el mismo color. Yo pongo diferentes colores para ver si esto os ayuda a entenderla. Entonces, esta va a ser en color rojo. Las de los x más pequeños que menos 2, que va a ser esta de aquí. Una función en la zona central, entre el menos 2 y el 1, que va a estar en color negro, que responde a esta función de aquí. Y otra función en color azul, a la derecha de la línea x igual a 1, que va a corresponder a la función de abajo, a x cuadrado menos 3. Vamos a empezar con la primera. La primera, que hemos dicho que le vamos a hacer en color rojo, es la función y igual a x menos 2. Si yo hago mi tabla de valores, porque sé que es una función lineal, tengo que darle siempre el valor frontera. Es la regla que habíamos puesto. Pues menos 2, menos 2, menos 2, menos 4. Y ahora valores más pequeños que el menos 2. Pues por ejemplo el menos 3 y el menos 4. Que nos sale pues menos 5 y menos 6. Si yo trazo estos puntos, veo que estoy en el menos 2, menos 4. Pues en el menos 2, vamos a necesitar una línea más, vamos a marcarla. Voy a hallar bien el menos 6. En el menos 2, menos 4. Sería menos 2, menos 4. Este punto de aquí lo pongo como punto relleno porque tengo el igual. Ahora me iría al menos 3, menos 5, que sería aproximadamente este punto de aquí. Como ya estoy en la región, son siempre puntos rellenos. Y en el menos 4, menos 6, que estaría más o menos en este punto de aquí. Es decir, la parte de la izquierda de las x menores o iguales que menos 2 sería esta función de aquí. Le pongo una flecha para indicar que continúa, no es obligatorio ponerla. ¿De acuerdo? Se entiende que continúa, que no acaba ahí. Vale. Vamos ahora a la parte central. Fijaos que en la parte central tenemos la función, vamos a hacerla en negro, y igual a 5, o f de x igual a 5. Esta es la función constantemente igual a 5. Es decir, valga lo que valga la x, la y va a valer 5. Es una recta horizontal. Vamos a darle, por ejemplo, los puntos frontera. O si queréis, como ya sabéis que esto es una recta horizontal, ni siquiera le damos ningún valor, sabemos que es una horizontal y ya está. Pero, mucho cuidado al dibujar los puntos. Porque en el punto menos 2, 5, voy a hacer la línea horizontal para saber más o menos dónde estoy, tengo que poner un punto hueco. Porque no está incluido, porque no tengo el igual. Y en el punto 1, 5, de la misma forma, tengo que poner un punto hueco. Porque tampoco está incluido, no tengo el igual. Entonces, como ya sabemos que esto va a ser una función constante, puedo coger y directamente hacer la línea recta horizontal que une estos dos trozos. Fijaos que ya tengo dos trozos de mi función. La función de la izquierda, la parte del centro y ahora la de la derecha. La de la derecha, que voy a hacer en color azul, es una parábola, porque es x cuadrado menos 3. Entonces, ¿cómo se representaría una parábola? Lo primero que haríamos sería buscar el vértice. Pero fijaos que ahora el vértice, si vosotros buscáis el vértice, os sale que la x, que es igual a menos b partido de 2a, aquí hay que poner la letra un poco pequeña, pone vértice. Esto es 0, porque la b es 0. Entonces no está en el intervalo, porque quiero los x mayores o iguales que 1. Eso significa, ¿de acuerdo? Eso significa que mi función, bueno, lo primero habría sido ver que es carita sonriente porque la es mayor que 1, pero eso es bastante sencillo. Que mi función no va a tener el vértice, no va a tener este punto de tan abajo. Entonces solamente va a ser uno de los dos lados. Como es el lado de la derecha, mi función va a tener más o menos esta forma, que es una de las ramas de la parábola, uno de los trozos de la parábola. Esto no hace falta que lo escribáis, simplemente se indica que no está en el intervalo y ya está. Esto último es una explicación, pero no haría falta tampoco que lo escribieses. Entonces, como el vértice no está en el intervalo, lo que puedo hacer es ver si hay algún valor que sí que esté en este intervalo de los que me interesa. Pues por ejemplo, si la x vale 0, vale, no me interesa, porque no está en el intervalo, porque la x es mayor que 1. Punto de recorte con los ejes, el otro eje. Si la y vale 0, 0 igual a x cuadrado menos 3. Este parece ser que sí que va a estar, porque me sale que x cuadrado es igual a 3, que x es igual a la raíz de 3, que es 1, bueno,
pues lo que sea. Esto se puede sacar con la calculadora. Cogeríamos una calculadora y buscamos cuál es el valor de la raíz de 3. 1,73. 73. Bueno, pues ya tengo un punto. El 1,73. 0. Ahora, como estoy en una de las ramas, voy a buscar algún punto más. ¿Cómo? Con la tabla de valores. Fijaos que estamos siguiendo los pasos que teníamos en la cuadrática. Hemos mirado la carita sonriente, hemos mirado el vértice, que no está en el intervalo, el punto de corte con el eje X también hemos indicado que no está en el intervalo, lo hemos dicho, el punto de corte con el eje Y sí que estaba en el intervalo, porque 1,73 es mayor o igual que 1, y para buscar puntos adicionales, para tener 2 o 3 puntos por lo menos, vamos a dar valores. ¿Qué valor damos? Lo que hemos dicho antes, siempre el punto frontera. Si la X vale 1, la X es X cuadrado menos 3, ¿vale? Menos 2. ¿Otro punto que podemos dar? Pues el 2 o el 3, el que sea, por ejemplo. El 2. Pues si la X vale 2, 2 al cuadrado 4 menos 3, la Y vale 1. Fijaos los que tenemos entonces. Tenemos el 1 menos 2, punto relleno, porque tengo el igual, el 1,730, que estará más o menos por aquí, y el 2,1, que estará más o menos por aquí. Si quisiésemos ver cómo sigue la rama, sabemos que esto no es una línea recta, podemos dar, por ejemplo, el valor 3, que nos sale 3 al cuadrado 9 menos 3, 6, es decir, más o menos por aquí. Y esto de aquí nos quedaría aproximadamente por ahí. Fijaos que aquí no uso la regla porque no es una línea recta. Entonces, esta sería mi función a trozos. La parte de la izquierda en rojo, perdonad que no se veía el último valor. La parte de la izquierda en rojo, la parte del centro en negro y la parte de la derecha en azul. Con esto quedaría representada. ¿Qué sucede si alguno de estos puntos coincide? Si, por ejemplo, este punto de aquí y aquí fuesen el mismo. Bueno, pues primero se escribe el punto hueco o el punto relleno y después el otro. No pasa nada, simplemente queda en el mismo sitio y ya quedaría relleno. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de casuísticas, pues no pasa nada. Se pone como toque y ya está. Si en algún momento hay que poner un punto hueco primero y después rellenarlo, pues se rellena. Dejo un ejercicio sobre esto. Cualquier duda que tengáis, me preguntáis sin ningún problema.